Y Mónica Maldonado fue nombrada el año 2001 fiscal de la Corte Suprema. A días de dejar el Poder Judicial tras 50 años de carrera, nos recibió para hacer una evaluación de su desempeño, su historia laboral y también la incorporación y el aporte de la mujer en este poder del Estado. Esta es la entrevista de esta semana en Noticiero Judicial. Está con nosotros en Noticiero Judicial la fiscal Mónica Maldonado. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, al término de mi carrera, poder dar a conocer un poco lo que ha sido mi trabajo y lo que es mi persona. Usted fue nombrada fiscal de la Corte Suprema del año 2001. Asumió funciones junto a la ministra de la Corte Suprema, María Antonieta Morales, siendo las primeras mujeres en llegar al máximo tribunal del país. Hoy son 5 mujeres que están en la Corte Suprema, más usted como fiscal judicial. ¿Qué ha cambiado dentro de estos 13 años, desde el año 2001 hasta ahora? El ingreso de la mujer en la Corte Suprema me parece que fue un cambio radical para lo que era el Poder Judicial a esa fecha. Después del ingreso nuestro han llegado 9 mujeres a la Corte Suprema, de las cuales 5 están en funciones, exceptuándome yo. Es un avance también del país, la incorporación de la mujer en este tiempo desde Presidente de la República, ¿no es cierto?, su participación también en el Congreso Mayor y aquí en el Poder Judicial, donde las mujeres alcanzan un 50%, me parece, de los miembros. Usted es de una familia judicial. Su padre, incluso don Luis Maldonado, fue presidente de la Corte Suprema. ¿Cómo influyó él en su vocación judicial? Muchísimo. Yo nací siendo el papá juez de Valdivia y él sigue su carrera hasta llegar, como dice usted, a presidente de la Corte Suprema. En la casa, habitualmente, él iba conversando de lo que era su trabajo. Y incluso cuando ya éramos mayores, con mi hermano, nos íbamos enterando de los juicios que él llevaba y siempre nos iba manifestando que teníamos que ver lo medular, ¿ya? Y que un fallo justo traía paz. Entonces, en el juez, y traía paz a las partes, que ese era un gran aporte. A poco de ingresar a sus funciones en la Corte Suprema le tocó vivir la tragedia de la cárcel de Iquique con 26 muertos y hace 4 años, la tragedia de la cárcel de San Miguel con 81 internos muertos. ¿Estos fueron los momentos más complejos de su carrera judicial, señor fiscal? Esos son los 2 momentos más dolorosos. Incluiría también un incendio en Colina 2. Que se produce en el intervalo de estos 2 incendios y que también tuvo 10 muertos. Pero los momentos más complejos han sido relacionados con mi función de fiscal en cuanto tengo que informar los casos que conoce la Corte Suprema. Y fue complejo el caso Fujimori. Eran muchos delitos y fue de mucho estudio y de mucha trascendencia. También el caso de la extradición en el caso del general Prat, que me tocó informar y que tuvo mucha complejidad porque indudablemente estaba toda la DINA metida involucrada, digamos, en ese caso. Y posteriormente el caso Antuco fue un caso doloroso y complejo también, porque estaba metida la parte militar y la parte civil, la de los chiquillos, y, o sea, los jóvenes soldados, digamos. Juan Fernández, que también requirió un estudio ciertamente complejo. Y en los inicios, en 2002, diría yo, me tocan muchas casaciones de los tribunales militares
en la cual tengo competencia de los fallos de las casaciones de los tribunales de la Corte Marcial, me toca informar. Bueno, en esos años había mucha casación por los sobreseimientos que había aplicado la justicia militar a los casos que se estaban investigando. Entonces, en ese momento hubo casaciones en que se acogieron las casaciones, se reabrieron los procesos, se pasó a la justicia ordinaria. Bueno, también fueron esos momentos de mucho estudio y dedicación. Bueno, y normalmente los exequatur, las extradiciones, las revisiones, los estudios de la nacionalidad. Bueno, hay muchas materias que son de estudio y que tienen complejidad. Pero tal como me señala usted, los momentos, o lo que he aclarado yo, los momentos más dolorosos son los que usted ha mencionado. Agregaría a ellos también el hecho que, estando recién nombrada, ocurre un motín en módulo alfa de Colina 2. Y en esa oportunidad yo estaba incluso en un cóctel con el ministro de Justicia y me avisan que hay muchos heridos en Colina 2. También fue un momento doloroso y difícil de enfrentar. Durante toda su gestión usted ha mostrado preocupación por los derechos de los reclusos, por los ciudadanos que están insertos en el sistema carcelario. ¿Cree usted que ha cambiado la mirada en estos 13 años en que usted ha ejecutado el rol de fiscal judicial de la Corte Suprema? Lo que ha sido más destacable es que en este último tiempo se está prestando atención a la reinserción y a la rehabilitación de los internos. Ahora también no hay cárcel que no tenga escuela, y esos son avances ya. Pero hay también situaciones que permanecen y que son motivo de las denuncias que tanto los fiscales como yo hemos efectuado. A su juicio, señora Maldonado, ¿qué falta para avanzar? ¿Un aporte más del Estado, un mayor desarrollo de gendarmería, quizás un aporte de privados a la hora de reinsertar a los ciudadanos al mundo laboral? ¿Qué falta para seguir avanzando en los derechos de los reclusos? Todo lo que ha señalado falta implementarlo. Me parece que no se ha avanzado, falta por avanzar en el cumplimiento de las normas internacionales para los internos, para los privados de libertad. Falta por avanzar el cumplimiento también de nuestro actual reglamento que tiene Gendarmería para el trato de los internos. No se está llevando a cabo ni el trato que corresponde, ni el derecho al trabajo, ni el derecho a una vida digna. Ya decíamos, los encierros que sufren no están contemplados en ninguna de las convenciones que Chile ha suscrito. Y es cambiar la cultura penitenciaria. No hay en este momento programas de rehabilitación dentro de los penales que puedan permitir al interno salir y volver a la sociedad, ni de reinserción. No olvidemos que ellos vienen normalmente de un sistema marginado y sin educación y perteneciendo a bandas y a grupos con los mismos intereses. La idea de la cárcel no es que salgan ellos mejor formados en el delito, sino que ellos puedan reintegrarse nuevamente a un trabajo estable, a una familia y a un medio social, al medio social que lo acogería si él llegara en otras condiciones. Me parece que eso ahora,
con respecto a la sociedad, efectivamente, hay empresarios que han llegado a las cárceles para realizar talleres de trabajo y que después han contratado a estos internos que ya han obtenido un grado de conocimiento mayor, los han contratado en su empresa cuando han quedado en libertad. Pero son muy pocos. En las mismas cárceles concesionadas no logran obtener empresarios que quieran ir a preparar y a trabajar con los internos. La cárcel de mujeres de San Miguel, el centro penitenciario femenino, sería una excepción. Ellos tienen distintos empresarios que dan talleres y que forman a muchas mujeres. Incluso el centro penitenciario femenino tiene un set separado que fue en una oportunidad el juzgado de menores de Santiago y que hubo un traspaso del Poder Judicial al Ministerio de Justicia y de ahí a Gendarmería, donde funciona un centro de rehabilitación y también de reinserción de estas presas en la sociedad. ¿Se pensó que el modelo podía cambiar con el ingreso del sistema concesionado para las cárceles? ¿Cuál es la evaluación que hace usted de este modelo? Bueno, hay seis cárceles concesionadas. Por ejemplo, Santiago I es una cárcel que fue pensada para 2.700 internos y ahora hay 3.500. Es cierto que para eso los contratos que se hicieron permitían colocar mayor número de internos pagando una alta multa por el Estado. Las cárceles concesionadas están súper vigiladas por el Ministerio de Obras Públicas. No es el Ministerio de Justicia el que las tiene a su cargo, lo cual es un plus en contra. Las cárceles concesionadas también tienen estructuras demasiado rígidas. Por ejemplo, la cárcel de Rancagua, en que los internos que hay ahí no son de alta peligrosidad, sin embargo, se invirtió en una estructura especialmente sólida, fuerte, de habitaciones solitarias, en que no estaba de acuerdo con la estructura del interno que entraba. Y eso produjo también casos de suicidio. En general, las cárceles concesionadas desempeñan bien la parte administrativa, la parte de alimentación, la parte deporte. Sin embargo, no han logrado incorporar los trabajos ni empresas que puedan trabajar con los internos. Usted no lo menciona cuando hablamos de los momentos más complejos y dolorosos, pero también usted tuvo un importante rol cuando hubo identificaciones mal hechas de detenidos desaparecidos en el servicio médico legal. ¿Cómo recuerda ese momento? ¿Cómo recuerda haber gestionado y haber trabajado durante ese caso? Bueno, ese episodio fue difícil y complejo. Presentó una denuncia aquí en la Fiscalía una abogada responsable de derechos humanos y en que menciona la situación que está ocurriendo en el servicio médico legal. Yo tenía en ese entonces, por la ley del servicio médico legal, la facultad de supervigilar y me constituí. La parte administrativa era realmente deficiente, muy deficiente. En el análisis de los libros observo también que las personas contratadas, externas contratadas, para venir a apoyar al servicio médico, no un doctor Llorente de España, no había venido, ¿ya? Y había muchas irregularidades de ese tipo. También estábamos con la identificación de los restos del patio 29 y se habían enviado muchos de los restos sin un buen análisis
a Glasgow, donde también había una doctora chilena que estaba allá y que era del Servicio Médico Legal graduándose. Hubo muchas irregularidades en el campo administrativo y empezaron también las irregularidades en la identificación de los restos. Posteriormente, la ley de Servicio Médico Legal elimina mi supervigilancia y estos antecedentes pasan a un ministro de corte, que actualmente lo sigue llevando. ¿Cómo evalúa usted ahora, a 13 años de su nombramiento, las funciones y el rol que desempeña el Servicio Médico Legal? Hoy día el Servicio Médico Legal tiene mucho más recursos, tiene mejores profesionales, tiene antropólogos, tiene profesores externos, se remiten también, se solicitan informes y peritajes fuera de Chile, la administración está muy bien llevada y en realidad es otro servicio médico legal. Con la puesta en marcha de la reforma procesal penal nacen otro tipo de fiscales, los fiscales del Ministerio Público. ¿Cuál cree usted que debería ser la labor del fiscal judicial que se desempeña en las Cortes de Apelaciones como también en la Corte Suprema? Interesante pregunta. Tengo mi opinión al respecto. A ver, los fiscales judiciales, en mi opinión, y al respecto hubo un proyecto que se inició la elaboración aquí en la Fiscalía y que está en el Congreso, deberían tener el control y fiscalización de los tribunales del país. Estaba consagrado en el antiguo Código Orgánico, en su número 2 también, y del artículo 353, pero fue eliminado. En este momento, los fiscales que podrían prestar un gran servicio con la supervigilancia de los tribunales y también de los ministros, como señalaba, del trabajo realmente que se realizaba y de la conducta que antes se autorizaba en el Código y que no se llevaba a la práctica, si eso se realizara, estaríamos haciendo un papel de colaboración para la transparencia y para el conocimiento de la Corte Suprema de las situaciones anómalas que se presentan. Me parece que otro cambio importante sería que los fiscales pudieran llevar un centro de información del asunto penitenciario. En este momento, las visitas de cárcel se realizan por jueces de garantía, por las Cortes de Apelaciones, en sus visitas semestrales, que ahora, ¿no es cierto?, están constituidas de manera distinta como lo eran con el antiguo sistema. Y también están las visitas que realiza el Instituto de Derechos Humanos. Pero nada de ello tiene un conducto que las reciba. Entonces, el juez de garantía que va en el mes de junio y que vuelve a ir posteriormente, no sabe las irregularidades o las situaciones que debe visitar y corregir. La Corte de Apelaciones efectúa, en este momento están efectuando muy buenas visitas, que me las remiten a mí. Ellos mismos toman iniciativas, son proactivos para oficiar al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Salud, según los casos, ¿no es cierto? Y esas visitas no están tampoco en conocimiento, sí llegan a la Corte Suprema y sí llegan a esta Fiscalía, pero no están en conocimiento de los que realizan las visitas, ni de los fiscales, ni de los jueces de garantía. Entonces, cada vez estamos como partiendo de nuevo. Yo no sé si son los fiscales, pero debería existir un centro de acopio de toda esta información para tener un cuadro general en que pudiera el Poder Judicial actuar y controlar también la ejecución de las penas, cómo se están ejecutando, porque la ausencia de un juez de ejecución de pena hace que en este momento no tengamos información de cómo se están ejecutando las penas, también las que se hacen en libertad, por supuesto, el 50% de los internos. Sí.
En un ámbito mucho más familiar y personal, señora Mónica, hace pocos días usted entregó la biblioteca, los libros que eran pertenecientes a su marido y expresidente de la Corte Suprema, Mario Garrido Montt. Esto fue a la Universidad de Chile, pero también entregó algunos ejemplares a la biblioteca de la Corte Suprema. ¿Nos puede contar más sobre esta entrega? Bueno, efectivamente Mario tenía una biblioteca para un particular inmensa, ¿ya? Tenía 1100 textos y que ocupaban la oficina de él en la casa, su estudio que tenía en el primer piso, la oficina mía, que también la podía tener en el departamento que vivíamos. Y bueno, y en una oportunidad conversando con él antes de su enfermedad, él me manifiesta ante una consulta mía que él vería bien que sus libros pudieran ser traspasados a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde él había estudiado su carrera y donde él era académico y era director de Derecho Penal en dicha universidad. A los 2 años de fallecido Mario y estando yo ya en un proceso de recuperación, de real recuperación, deseo cumplir su voluntad e inicio el trabajo de clasificar estos textos. Lo hago con 2 abogados, pero ciertamente que la tarea me sobrepasaba. Con posterioridad al nombramiento de don Sergio Muñoz como presidente de la Corte Suprema, este año en enero, ¿no es cierto? Al ir a saludarlo y conversar con él me pregunta por la biblioteca de Mario. Y yo también estaba llana como a informárselo. Entonces le cuento que la biblioteca de Mario la estoy preparando para donársela a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo no sabía la cantidad de textos que eran. Y ahí el presidente me manifiesta el interés de que la biblioteca pueda también formar parte de la biblioteca de la Corte Suprema. En realidad me dice, ¿por qué no la traes para acá la biblioteca? Pero era la voluntad de Mario. Sí. Entonces, y él era también tremendamente judicial. Y ahí el presidente decide, llama a la bibliotecaria, a la señora Erika me parece, y le pregunta si estos libros pueden ingresar a la biblioteca de la Corte Suprema para incorporarlos a la biblioteca virtual que tiene la Corte Suprema. Y ella manifiesta que sí, que puede ser. Entonces el presidente determina que de la biblioteca de la Corte Suprema vayan a mi departamento para hacer la clasificación y el estudio de los libros, de los nombres, los títulos de los libros. Y se hace en un largo tiempo, por lo menos tardan 10 días y van además funcionarios de aquí de la Fiscalía para lograr en computadores poner todos los títulos y después ellos aquí clasificarlos, en fin. Así que queda incorporada a la biblioteca de Mario, queda incorporada a la Corte Suprema, lo que también para él habría sido, o yo sé que es motivo de alegría, y también los libros materialmente, que son 21 cajas, en las que las dejaron clasificados en la Biblioteca de la Corte Suprema, fueron entregados recientemente, la semana pasada, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y por último, usted nos detalló que desde muy niña visitaba este palacio por las funciones que cumplía su padre. Hoy, décadas después, lo deja. ¿Cuál es la sensación que tiene usted al retirarse del Poder Judicial? Bueno, tengo pena de retirarme, pero fue un discernimiento tomado hace ya un par de años. En una de las entrevistas que me realiza, bueno, no recuerdo cuál, estaba leyendo las últimas entrevistas, yo manifesté en ese entonces, esa entrevista era del 2010, ¿ya? Yo manifesté que pensaba que el término de mi función judicial iba a ser el 2014. Coincidía con mis 70 años y coincidía con 50 años en el Poder Judicial. Después ese discernimiento lo fui trabajando y en este momento siento paz,
¿ya? Siento alegría también por lo que recibí acá y por lo que puedo entregar. Siento que es una carrera que vale la pena haberla vivido y vale la pena vivirla. Y que la justicia trae el poder desarrollar la justicia y aplicarla, trae una satisfacción personal muy grande. Así que, en definitiva, mi partida es compleja, ¿ya? Pero voy en paz con una decisión que he tomado libremente y analizando muy libremente también el sentido de seguir o abandonar y dedicarme a otros caminos que tengo en vista. Le quiero dar las gracias a la fiscal judicial de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, por darse este minuto en instantes en que usted está retirándose del Poder Judicial, en donde está recibiendo los saludos de sus compañeros de labores por tantos años. Muchas gracias por dar esta entrevista a Canal Judicial. Muchas gracias a ustedes.